Hola, buenos días. Buenos días, Lick. ¿Cómo les va? Bien, Lick, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias. Nos falta Eric, creo que había entrado, pero vamos a hacer una cosa de una vez con ustedes, porque si no, después se me va a olvidar. Eh, para que entre Eric. Había entrado Jason también y no aparece. Sí, cuando yo entré, ahí decía que había abandonado la reunión. Ajá, por eso fue que no lo veo. Sí, porque lo vi entrar, pero de ahí ya no supe de él. ¿Cómo le fue en el examen? Fíjese que gracias a Dios me fue bien en el examen. Logré resolver los 5 problemas. El último, dije, yo saber, ni lo voy a poder resolver porque lo vi bien grande. Pero ya leyéndolo despacio, analizando, viendo los ejemplos y volví a ver el video, gracias a Dios lo pude resolver. Ujú. Ah, bueno. Sí, Lick, gracias. Ahí está, ya regresó Eric. Hola, Eric. ¿Cómo le fue en el examen, Eric? No, todavía no tengo las notas, no los he calificado. Muy bien. Vamos a hacer una cosa para que ya no tengan que darles ya autorización. Por lo menos tengo 3 correos aquí. Tengo el de Joaquín. Lo que voy a hacer es que los voy a agregar de una vez. Ya creo que solo ustedes 4 serán. Tengo Joaquín. Lo que aparece otra vez Jason. Aquí está. Joaquín. ¿Y descansan la otra semana 14 y 15 o solo descansan 14? Solo el 15 que diga. No, no han publicado nada en la página todavía, Lick. De la U, les cuento, en la universidad sí llevan cursos entre semana, 14 y 15. Aquí está, este mensaje. 14 y 15, hay descanso para los que están, si llevan algún curso entre semana. Ya está autorizado, 14 y 15. Son los días de descanso para la otra semana. Gracias, Lick. Ahora en el trabajo solo el 15. Y yo igual, el año pasado sí recuerdo que descansé 14, pero ahora pusieron solo el 15. Y me falta un correo que es el suyo me falta precisamente. ¿Cuál es su correo? Ahorita se lo escribo, Lick. Doctor Danilo. Mientras tanto, bueno, información entonces en lo que eh, les cuento que se recuerdan que hace como un mes estuvimos hablando de cuando les tocaba entregar su proyecto. Su proyecto se supone que se entrega esta semana, eh, que fue el que tratamos de hacer del semáforo y que lo cambiamos a que fuera decisión abierta, ¿no? Entonces, y ese proyecto se recuerdan que es el que vamos a presentar en vamos a presentarlo en la feria científica de la escuela. Entonces,
yo esperaría, yo voy a dar la clase un poco corta hoy para darles todavía tiempo por si no han terminado de hacerlo, que tengan un espacio para hacerlo y si tienen alguna pregunta o algo, lo discutamos de una vez en el periodo de clase. Luego de ello, ya está creada la tarea para que me manden el enlace del video. No me van a subir el video porque el video no lo van a poder subir. Suban el video a Drive o a YouTube y luego me lo comparten, el enlace. Vean que se pueda ver. Lo observo y les hago comentarios si hay algo que considero que deberían de modificar. Si no hay nada que modificar, yo les voy a publicar cuál fue los lineamientos, a dónde hay que subir el video en formato visible para que ya lo suban. Creo que los van a subir al canal de la escuela. Y con eso, solo anoten que en el principio de su video aparezca el nombre de ustedes, no su carnet, pero sí su nombre, tampoco el curso. Bueno, el curso, el nombre y luego la curso, nombre de ustedes y que aparezca el nombre de la escuela. Son los tres requisitos que necesitan poner en el video. No van a poner mi nombre no es necesario. Pero sí el de ustedes, porque si alguien lo ve, por lo menos que sepa quién lo hizo. El del curso, para que vean de qué curso es. Y el de la escuela, para que identifiquen pues, la institución a la que pertenecen ustedes. Es lo único que les voy a, que les sugiero que aparezca en la portada de su video. Y de ahí ya la explicación que lo habíamos discutido una vez. Bueno, yo creo que ya no se nos va a integrar el compañero. Entonces vamos a arrancar. Muy bien, que tengan todos un buen día. Espero hayan tenido una muy buena semana. Que pues todo les pinte para bien en todos los sentidos y facetas de su vida. Y pues cuídense, cuídense, porque de veras esto de la enfermedad se está pasando, llevando más vidas cada vez. Es increíble la cantidad de gente que se está yendo. Ya apareció Jason. Ahora lo puse más fácil. Ahora ya no van a esperar a que yo les dé acceso. Ya los agregué para que puedan ingresar sin necesidad de que yo les dé acceso. Esto de la pandemia sí está complicado. Ustedes los casos no bajan, suben. Ya vieron que la ministra de Educación ya dejó definido que el otro año seguimos en la misma modalidad. La universidad probablemente creo que seguirá en la misma modalidad otro año más. Eso implica pues que hay que, si no hemos invertido en algún recurso, creo que es bueno hacer un ahorro para hacer una compra de algún equipo de computación o algo así, si no se llega, si no se tiene a la mano, para todavía subsistir, porque esto va un poquito largo. ¿Alguien sabe cuánto tiempo duró la pandemia cuando fue ¿cómo le llamaron esta? Que fue la gripe española, creo que fue la última pandemia que hubo, ¿no? Casi hace 100 años. ¿Alguien sabe cuánto duró la gripe española? La peste negra creo que fue la última. No sé cuándo fue la peste negra. La peste negra creo que fue antes. La peste negra fue en 1348 y duró de 1346 a entre el año 1346 y 1377, pero que entonces fue la otra. Ok, sí, Jason, lo vimos entrar y salir. No se preocupe, si está entrando y saliendo no hay pena. No. Sí, ¿verdad? Vamos a revisar. La peste. Vamos a buscar las últimas pandemias de la historia. Porque eso nos va a dar una idea de cuándo, en proyección histórico. Del 46 al 77, del 1300, estaba leyendo yo ahorita. Esa fue la
La peste negra. La gripe española fue en 1918. De ahí estuvo la peste bubónica en 1894, pero aquí está en tasa de lentitud y muerte. Solo en la gripe española dice que hubieron 50 millones de personas fallecidas. Y la tasa de letalidad era el 20%. Ahorita el COVID, la tasa de natalidad es del 2%, pero ya lleva 4.5 millones de fallecidos en su primer año. Lo que no dice es la duración. Aquí está. Vamos a ver. La gripe española duró 2 años, la gripe española. Y luego mutó a la influencia H1N1. Fue lo que hizo que se mutara la gripe española. Pero la influencia no llegó al grado de pandemia como llegó el caso del COVID. Y sí, son recurrentes las pandemias realmente. Después de 1918, bueno, aquí ponen el SIDA, pero realmente el SIDA no es como que no tiene las mismas características, porque ahí ya es como más peculiar. Ahí está la plaga de Justiniano. O sea que más o menos en proyección, este es nuestro primer año cumplido. Nos faltaría un año cumplido para poder, para más o menos tener una idea de cuánto va a durar. En promedio duran 2 años, a excepción de la epidemia de la peste española de 1596, que ahí duró más. Duró 4 o 6 años. O sea que por lo menos son 2 años más que vamos a estar así. Muy bien, ya que hemos analizado la situación de cómo vamos a seguir. Solo recordaba para Joaquín y Jason de que su proyecto de laboratorio se entrega esta semana. Ahí les publiqué el espacio para que lo puedan subir. Deben de subir el enlace del video, no el video, el enlace. Y cuando ya tengan el video, lo voy a revisar, les voy a hacer alguna observación, corrigen las observaciones y ya lo suben al espacio que les voy a publicar un comentario para que participen en la feria científica de la escuela. ¿Qué tiene que tener como carátula? Pues el nombre de ustedes, el curso y el nombre de la escuela. Nada más. Mi nombre no va en su video, porque el video es de ustedes. Y de ahí pues voy a revisar la edición, el audio, que se vea lo que está explicando y demás. Muy bien. Dada la explicación, entonces, resonancia y transformadores nos toca ver hoy. Vamos a discutir sobre sobre el tema. Los ejercicios resuelvo la otra semana. Hoy les voy a dar espacio para que terminemos de discutir sobre su proyecto. Por si alguien tiene alguna duda o alguna situación. Si ven el efecto del fondo, el efecto son oscilaciones lo que hay ahí. Entonces, hay puntos críticos donde vamos a ver que 2 oscilaciones concuerdan. Entonces, esto me lleva a... Vamos a ver este video, que es de un videojuego, pero me pareció interesante para que podamos ver lo siguiente. Sí. Entonces vean, vamos a regresar un poquito, creo que es acá. Vamos a ver qué dicen, si aquí dan la instrucción. No. Por supuesto que no. Ok, vamos para allá. Pensaba que era un rebelde. Ya estoy lamentando esto. Vale, que ir ahí arriba. Uy, son unos gatillos. Vale. Ok, chicos, aquí restaurar Puedo esta. modificar las torres para rastrear más que crímenes. Vale, vamos a tener. Vale, perfecto, aquí, chicos. Esto me recuerda al juego de Splinter Cell. Es lo mismo, tienes que decodificar esto. Ok, hay un
esta marca ahí Genial. verde, vale. Las torres están ¿Qué borrada? recibiendo todo tipo de señales RFID, Vale. incluyendo una cercana. ¿Qué es Ahora vamos eso? a ver qué es eso. Vale, brincamos. Ok, vale chicos. ¿Qué es esto? Ah, ok, mira, es una de nuestras mochilas Oh, de cuando vaya. íbamos a la escuela. Una de mis viejas mochilas de Ah, secundaria. decía lo que dije. Olvidé que les puse rastreadores. Ok, vale. ¿Y qué tiene la mochila? ¿Qué nos Me da la pregunto mochila? cuántas habrá dispersas por la ciudad. Pues cuántas, ¿no? Pues cuántas mochilas compraba, o cuántas mochilas tenía. Ok, vale. Ah, ok, chicos. Como pueden ver, o sea, creo que si vamos activando las antenas, vamos desbloqueando varios cachos del mapa. Ok, vale, vale, vale. Aquí hay otra mochila, a ver si puedo ir por ella. A ver qué tiene, vale. Presiona para ver, ok. El menú de mi primera cita real con MJ. Ojalá hubiera podido pagar un lugar más elegante, Ok, pero parecía que no le importaba. vale, 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 chicos. Ok, vale. Son objetos del pasado que nos dan una pequeña información. Ah, ok, vale. Ah, vale, grabadoras, grabaciones, ok, vale. ¿Sigues ahí? Tengo un robo a unas calles de aquí. Patrulla araña lista. Ok, Mitad hombre, mitad araña. Todo policía. ok. Vale, ok. Restauramos esto. Ok, así, es así. Vale, ahí está, vale. Perfecto. Las torres reservan objetos coleccionables, desafíos y misiones secundarias en el mapa. Vale, es para las misiones secundarias, chicos. Si tenemos misiones secundarias. Bueno, comentarios. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el reto del jugador ahí? En las dos antenas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué pueden observar matemáticamente hablando y desde la física? ¿Sí oyeron o no oyeron el video? Yo lo que entendí el juego es que tiene que recolectar mochilas a través de alguna frecuencia que, como él es araña, tiene que captar una frecuencia eléctrica o especial. Ajá, pero eso era eso fue extra porque no era tan lo centrado. Pero ¿qué es lo primero que hace? Que aquí lo escribió Jason. Jason dice configura las ondas, ¿va? ¿Y qué característica tiene esas ondas? Ya, Jason ya dio el tema central que me interesaba. ¿Y qué características tienen esas ondas para que Seno- funcionen? Ajá, son senoidales, sí. Pero para que le funcione y le dé el juego como aprobado, ¿qué era lo que le tenía que hacer? ¿Se los regreso y lo ven otra vez? Por lo Sí. menos uno. Bueno, muy bien, Jason. Exacto. Hace una sincronización de ondas. Pero veámoslo para que les quede a todos claros qué es esto de la sincronización de ondas. O sea, vean cómo de un juego pues, se puede enganchar al final lo que nos interesa a veces con los estudiantes es buscar alguna manera de poder engancharlo. No, no es un jovencito. Ok, para allá. Vas a donde creo que vas. Desde hoy, Vamos para oficialmente allá. la patrulla araña se retira. Gracias al cielo. Necesito un trago. Me parece, Yuri. Brindemos en honor de la valerosa patrulla araña. Esta es Yuri, patrulla araña. ¿estás ahí? Vale. Ah, supongo que la emoción del momento fue demasiado. ¡Ay! Me pasé. Vale, ok. Restauramos esto. Ok. Así. Así. Vale.
Entonces, ¿qué podemos observar? ¿Qué hace? ¿Qué le hace al mover L? ¿Qué hace en función de qué hace al mover R? Que unió las frecuencias, tal vez, para hacerlas más fuertes. Exacto. La frecuencia, lo que sucede en el juego, para darles un contexto del juego, es que las antenas fueron modificadas. Y él lo que tiene que hacer es que son 3 antenas o 4, y cada antena tiene que lograr ubicar. Ustedes, tal vez Jason y Héctor, no sé qué tanto, pero ¿alguno de ustedes usó radios de manecilla para encontrar frecuencias? Por ejemplo, si uno se iba a una radio en FM, estaba la opción para ponerlo en AM y en FM, que AM era FM, es frecuencia modular, que era la frecuencia más utilizada, y AM era una frecuencia menos utilizada. Estos, sí eran radios portátiles. Por ejemplo, los radios aún de los carros tenían ese tipo de manecillas. Y lo que uno hacía era que iba moviendo la manecilla, y a veces se oía la interferencia, ¿no? Que era cuando usted escuchaba 2 radios al mismo tiempo, y como no era como el digital, ¿no? Que ahora los radios son digitales y usted solo mira el número de el 98.5 megahertz, por ejemplo, quiere decir que esa es la frecuencia para poder localizar esa radio. ¿Qué sucede cuando la frecuencia con la que emite la antena, con la frecuencia con la que emite el receptor, que en este caso es el radio de su casa o el radio de su carro, concuerda? ¿Qué sucede cuando pasa eso? La voz es más audible. Exacto. Entonces se quita la interferencia, ¿no? Bueno, a ese proceso de venir y decir que voy a tomar mi radio y voy a girar la perilla hasta ubicar, y cuando eran de perilla era complicado, ¿no? Porque si usted se movía un poquito, que se movía, empezaba a oír al otro locutor, y usted quería tal vez oír al locutor 1 y usted estaba en el locutor 2, ¿no? Sobre todo en las radios que eran muy cercanas. Por ejemplo, Infinita creo que es 92.1 FM, y la Metro creo que estaba en el 92.9. Sus frecuencias eran muy cercanas, y esas radios, por lo general, si se usaba perilla, tendría uno estar oyendo lo que decía el de Infinita con lo que decía el de la radio, el de la Metro. Entonces tenía que ser uno muy preciso. Pasaba lo que hacía el dibujo, ¿no? Digamos que a nosotros no nos aparecía eso, porque eso se hacía a pura percepción, pero en la realidad se hace lo que hace el juego, y es que tiene la onda, y cuando él gira la onda hacia adelante o hacia atrás, vamos a ver, regresarlo aquí. Vamos a ver si llego a la parte onda. Vamos a ver si es aquí donde deja otra vez. Estamos. Y vender el optimismo de ese hombre. Parece que dejó el laboratorio. Hora de ¿vale? trabajar en mi traje privado. Y restauramos. Aunque yo pensé que esa parte. Vean que aquí la onda roja es lo que quiere llevar. Cuando mueve L, observen lo que le hace. Pero no. Así que con uno mueve la amplitud y con el otro mueve lo que es el ancho, digamos, uno le da la amplitud y el otro lo que mueve es el ancho de la onda, o sea, qué tanto oscila, qué tan amplificada o reducida es en función del eje X. Entonces, cuando ustedes hacían eso con la radio, lo que hacían era eso, estar buscando primero si era la amplitud lo que modificaba o modificaba el alto. Vean por ahí, por ejemplo, ella casi casa, pero le falta un poquito porque todavía está un poco por debajo de. Vale. Y ya él lo sube y ya casa. Cuando pasa esto en la realidad, entonces es cuando usted localizaba una radio. Ahora, ¿a qué es a lo que se le llama? ¿Cómo se llama eso en física y qué función tiene? Porque ese es al final el sentido de esto.
Entonces regresémonos a la presentación. Por cierto, también hay uno de circuitos aquí que es muy bueno y es interesante. Entonces, a eso le vamos a llamar nosotros resonancia. La resonancia va a ser el caso particular donde una señal de radio cualquiera concuerda con un receptor. Entonces, cuando usted decía, ya logré localizar la radio, es a lo que se conoce como una resonancia. Y tiene que ver con los circuitos RCL que estén en serie. En el caso del circuito, ¿qué es lo que sucede internamente? Para que un circuito esté en resonancia, tanto su reactancia inductiva como su capacitancia deben de ser iguales. Aquí aparece un omega sub O, que es el omega de resonancia o velocidad angular de resonancia. Y por ende, si conozco un omega de resonancia, voy a encontrar a una frecuencia que es la frecuencia de resonancia. ¿Queda claro el concepto de resonancia o alguien tiene alguna duda todavía? Si no pueden hablar, pueden escribir. La idea es que contesten. ¿Queda claro el efecto de resonancia? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente tema que nos corresponde. El primero era la resonancia y entender que la resonancia es cuando dos frecuencias concuerdan. A eso se le llama que están en resonancia. Y que en el caso de los circuitos es cuando la reactancia inductiva y la capacitiva están en un mismo valor. Muy bien. Ahora veamos los transformadores, que es el siguiente tema que nos toca trabajar. Entonces, esta es como la aplicación final, digámoslo así, del tema que estamos trabajando. Creo que Joaquín nos ha hecho inclusive transformadores. Entonces, veamos los transformadores. Una de las personas claves en la historia de la electricidad es Michael Faraday. Faraday fue el inventor del motor. ¡Qué groso Faraday! Además de ser el descubridor de la inducción electromagnética, que permitió el desarrollo de la máquina eléctrica más sencilla y más utilizada por nosotros, el transformador. Gráfico, por favor. Si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo es. Si la corriente es variable, por ejemplo, alterna, el campo magnético de la bobina es también variable. Cuando un campo magnético varía, aparece voltaje en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos dos bobinas aisladas alrededor de un trozo de hierro que canalice el flujo magnético, al alimentar la primera con tensión alterna, el flujo magnético variable generado por esta va a inducir un voltaje en la segunda. Ese es el principio del transformador. Y acá vienen los números. La relación del voltaje que entra en la primera bobina y el que sale de la segunda está dada por la relación del número de vueltas de alambre en cada bobina. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. O sea que si la bobina primaria tiene 2000 vueltas y la secundaria 1000 vueltas, ¿el voltaje de salida va a ser la mitad que el de entrada? Exacto. Sería el caso de un transformador que se alimenta con 220 volts y entrega 110 volts. Y con la corriente se da la relación inversa. Si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente se transforma al doble. O sea que si la bobina primaria recibe 1 ampere, la secundaria entrega 2 amperes. Exacto. ¿Y te acuerdas de La secundaria bobina primaria? O sea, a la mitad, la corriente se transforma al doble. Muy bien, de esto necesito que anoten esas relaciones que voy a regresar al video para que anoten esas dos relaciones.
La primera, la segunda es la que está ahí, que es la relación voltaje-corriente, y ahora vamos a poner la relación, antes va la relación número de vueltas, voltaje. Si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente se transforma a la dirección inversa. Se da a 10 volts. Y con 220 que se alimenta exacto, sería el caso De salida va a ser la mitad que el de entrada vueltas y la secundaria 1000 Voltaje que sale. O sea que si la bobina primaria tiene 2000 vueltas y la secundaria 1000 vueltas, ¿el voltaje de salida va a ser la mitad que el de entrada? exacto. Esa es la primera relación que hay que escribir. Número de vueltas, vea que se le llama bobina primaria a la primera bobina y bobina secundaria a la bobina de salida, digámoslo así. Esta es la bobina de entrada y esta es la bobina de salida. En el caso de los voltajes, tenemos nosotros que ver que la relación es que el número de vueltas de la bobina primaria sobre el número de vueltas de la bobina secundaria es exactamente igual al voltaje de la bobina primaria sobre la bobina secundaria. Si la bobina primaria es de menor voltaje y la bobina secundaria lo que nos va a generar es un mayor voltaje, ese es un transformador amplificador. Si es al revés, la bobina primaria ingresa mayor voltaje y la bobina secundaria ingresa saca menor voltaje, ese es un transformador reductor. ¿Dónde creen ustedes que trabajamos nosotros ese uso de un transformador? ¿En qué dispositivos creen que trabajamos ese uso de un transformador? En la luz de la casa es el primero, correcto. Otro más, todavía más simple. En los transformadores. ¿Pero qué transformadores? En esos, ¿cómo se llama? Que reducen la energía eléctrica que usan para aparatos de 12 voltios. Exacto. Estos Esos chiquititos. estos cuadritos. Sí. Estos cuadritos son con los que utilizamos nosotros para poder cargar nuestros teléfonos, cumplen esa función. ¿Por qué? Porque el voltaje que entra a nuestro conector de acá es de 110 voltios, pero el teléfono no recibe 110 voltios. Los teléfonos reciben en promedio 12, 8 o 9 voltios. Por eso es que es importante, los transformadores genéricos tienen esa dificultad, que puede variar por un poquito el valor de los voltajes o de la corriente que esté introduciéndose. Y eso genera que su teléfono al final se descomponga. Por eso es que piden que compren siempre el teléfono, que compren los instrumentos de la marca del teléfono que adquirieron, para evitarse esas pequeñas variaciones que aparentemente no son tan marcadas, pero a la hora del uso del aparato sí puede generarle un conflicto. Veamos la segunda relación. Esta es la primera relación que teníamos que tener. Recordar entonces que si nuestro transformador aumenta el voltaje de salida con el voltaje de salida, ese es un transformador que de aumento. Y si lo disminuye, es un transformador de disminución. Veamos entonces la segunda relación. Sería el caso de un transformador que se alimenta con 220 volts y entrega 110 volts. Y con la corriente se da la relación inversa. Si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente se transforma al doble. O sea que si la bobina primaria... Y esa sería nuestra segunda relación. Si un voltaje se transforma a la mitad, la corriente se transforma al doble. O sea que la relación corriente-voltaje cambia. Y eso tiene que ver también con al final, pues un poco en relación con los otros temas que hemos venido trabajando. Entonces tenemos dos relaciones. Número de vueltas, función voltajes, ahí se simplifican. Y número de vueltas según corriente, o el voltaje según corrientes,
se amplifica. Por eso es que ambas cosas son importantes cuando leen ustedes los aparatitos. Siempre le dicen cuánto voltaje va a generar y cuánta corriente va a generar. ¿Por qué? Porque esos dos datos son esenciales para poder conectarlo a su computadora. Por ejemplo, el cable que conecta a su computadora para que se cargue, en el cable, en el centro, en la cajita que por lo general tenemos, esa cajita es un transformador y además de ser un transformador, tiene un capacitor que almacena el voltaje original. O sea, por ejemplo, si usted toca ese transformador, sí tira un golpe bastante fuerte. Si ustedes quieren reparar su cable de la computadora o quieren desarmar el cable de la computadora, tienen que esperar que el capacitor se descargue. Si no, va a suceder lo mismo que con los televisores de antes. Los televisores de antes tenían un capacitor que almacenaba la energía, que eran los de cajón, por eso traían un tubo dentro de ese, y en ese tubo, por lo general, cuando lo tocaban ustedes, generaba que les diera un buen susto, pero demasiado fuerte. Sigamos, pues. O sea que si la bobina primaria recibe 1 ampere, la secundaria entrega 2 amperes. Exacto. ¿Y te acuerdas de la potencia? ¿Eh? La potencia. ¿Qué potencia? La potencia, que es el voltaje por la corriente, es la misma de los dos lados. Pero en la práctica no es exactamente así. Siempre algo de potencia se pierde por dispersión de flujo magnético por generación de calor. El transformador ideal no existe. La máquina ideal no existe. El hombre ideal no existe. Pero a veces tenemos magnetismo. ¿Tú me dio cara de bobina a mí? Muy bien. Este es estos son los últimos 2 temas del capítulo 30. Se me fue el nombre. Resonancia. Gracias. Es que tenía en mente reactancia. Está la resonancia y luego están los transformadores. Son los 2 últimos temas que estaban del capítulo 30. Del capítulo 31 es donde esta semana les voy a dejar que escuchen un podcast, se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Ya están los 4 en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, porque agregué a Jason la semana pasada, creo. A Eric sí lo he visto. A Héctor sí lo he visto. Y Joaquín creo que también está. Entonces, vamos a hacer un podcast que están creando. Este podcast lo están creando una colega de Colombia con unos grupos, con unos colegas de Perú. Y hablan exactamente sobre la parte de la luz en adelante, que es el siguiente tema que nos toca trabajar. Para poder entrar a ver espejos y todo eso, necesitamos primero entender el concepto de luz. Y antes de entender el concepto de luz, existe el tema, que es el tema principal del capítulo 31, que lo vamos a introducir hoy. Y ya la siguiente sesión, me dedico solo a dar ejemplos de cómo se resuelven según cada uno de los temas, hacer un resumen del capítulo 31 y finalizar el capítulo 31 y el 30 de la próxima sesión. Entonces veamos el siguiente video. Estos videos se los recomiendo, ustedes son muy buenos, por lo menos para ejemplificar, para darte la parte teórica, creo que son bastante buenos porque explican ciertas comprensiones de alguna manera. Y ya son bastante antiguos, por cierto. Muy bien, nos tocaría ver, quiero ver si era creo que sí. Veamos pues.
más allá. Corrientes alternas. Hace algún tiempo les mostré una forma de generar energía eléctrica utilizando un limón. Cuando se hace eso se obtiene lo que se llama corriente continua. El otro día les mostré otra posibilidad. Para ello había que utilizar una simple espira de alambre y un... Mecánico y más allá. Las ecuaciones de Maxwell. Cuando yo iba a la universidad, como ustedes ahora, hice un curso de historia moderna. Y en una de las clases dijo el profesor, y con esto damos por terminado el siglo XIX. Alcé mi manita con timidez y le dije, señor profesor, entonces éramos muy respetuosos, le dije, señor, usted ha dedicado 2 semanas a explicarnos la teoría de la guerra en el siglo XIX y no ha dicho ni una palabra sobre las teorías de James Clerk Maxwell. Esa teoría de la guerra en el siglo XIX es un tema de significación poco duradera, mientras que lo que hizo Maxwell afecta cada día de nuestras vidas. ¿No le parece que es una extraña distorsión sobre lo que es importante en historia? Después de todo, quizá no fuéramos tan respetuosos. Quizá molesto, o tal vez picado por mi pregunta, demostró que sabía quién era Maxwell y explicó brevemente a la clase lo que había hecho. El punto es que la historia de la ciencia es la hijastra de la profesión de historiador. La mayoría de los historiadores la ignoran precisamente porque no la entienden. Son como esos que buscan las llaves debajo de la lámpara porque es donde hay luz, aun cuando las hayan perdido en otra parte. Bien, les diré lo que voy a hacer yo. No les voy a decir ni una sola palabra sobre la teoría de la guerra en el siglo XIX. Lo que voy a hacer es hablarles sobre las bellas teorías de James Clerk Maxwell. Las elegantes teorías matemáticas no fueron las únicas cosas bellas de que se rodeó James Clerk Maxwell. Estaban sus valiosos libros, por supuesto, y en el exterior de su bien amueblado estudio se encontraban las colinas onduladas de Glen Eyre, la propiedad familiar de Maxwell, a 2 días de viaje de Edimburgo. Cada mañana, más cercana incluso a su corazón, estaba Catherine. Buenos días, James. Oh, querida, ¿ya me traes el té? Te pones a trabajar y no sabes ni la hora. Se conocieron en Aberdeen, en el Marischal College, donde Maxwell empezó a enseñar en 1856. 2 años más tarde, James escribía a su tía Kay: la presentes para comunicarte que pronto tendré esposa. Predijo que su nueva novia, con toda seguridad, no me parará las matemáticas. Y como ya era característico en todas las predicciones científicas de Maxwell, esta fue igualmente exacta. Maxwell no fue, por supuesto, el primero en hacer predicciones correctas sobre los profundos misterios de las fuerzas naturales. 2 siglos antes, Isaac Newton ya había escrito un libro sobre el tema, pero tuvo que expresarse en términos de acción a distancia. Esa idea llegó a aplicarse no solo a la gravedad, sino también a la electricidad y al magnetismo.
Después, en la década de 1830, pisando los talones a los franceses Coulomb y Ampère, y sobre todo siguiendo la pista de Hans Christian Ørsted, apareció Michael Faraday. Se sentía fuertemente atraído por la electricidad y el magnetismo, y en agosto de 1831 ya tenía claro cuál iba a ser su camino. Faraday, tomando las cosas donde Ørsted las había dejado, confirmó que una corriente eléctrica puede producir un campo magnético. Y yendo más lejos todavía, demostró también que un flujo magnético variable puede crear una corriente eléctrica. Y que una corriente eléctrica variable en un circuito puede inducir el que aparezca una corriente en otro. ¿Este, James? Sí, ese, el libro de Faraday. Después de eso, y especialmente a la luz de descubrimientos similares del americano Joseph Henry, el principio de inducción en la naturaleza de la electricidad y del magnetismo estaba ahí porque el mundo científico pudiese contemplarlo. Y ciertamente en el interior de la casa de Maxwell, el libro de Faraday, Investigaciones experimentales en electricidad, era considerado como el texto definitivo. Cuando se hizo con la obra de Faraday, Maxwell ya estaba preparado para sacar nuevas conclusiones, una habilidad que había desarrollado desde sus años mozos. Cuando era estudiante en Cambridge, el profesor de matemáticas de Maxwell hizo la siguiente observación: parece imposible que él piense algo incorrecto en temas de física. Poco después, siendo estudiante graduado, escribió un artículo con el que la comunidad científica tuvo que estar de acuerdo. Su título era Sobre las líneas de fuerza de Faraday. Y con la preparación de esa obra, James Clerk Maxwell había hecho sus deberes para casa. En la primavera de 1846, Michael Faraday había redactado un artículo con el título Consideraciones sobre las vibraciones en los rayos. En esa profética publicación especulaba que la luz era un tipo de vibración en las líneas de fuerza. Sabemos que las líneas de fuerza, escribía, conectan partículas y también masas de materia. En otras palabras, en la imaginación de Faraday, las cargas eléctricas estaban ligadas por líneas de fuerza en el espacio vacío. Sin embargo, aun cuando su idea era fácil de ver con el ojo de la imaginación, introducía una fascinante cuestión científica. ¿Una carga vibrando haría vibrar también a las líneas de fuerza? En este punto, Faraday debió haber imaginado que cada línea se comportaría como si fuera una hilera de osciladores mecánicos unidos. Y en ese caso, habría visto una perturbación propagándose a lo largo de la hilera, bien como onda longitudinal, bien como onda transversal. Independientemente de la forma que puedan haber tomado esas vibraciones en su imaginación, lo importante estaba en el hecho de que Faraday las había visto. Y entre líneas, en alguna parte del libro de Faraday, Consideraciones sobre las vibraciones en los rayos, James Clerk Maxwell descubriría su teoría electromagnética de la luz. Sin embargo, antes de poder leer lo escrito por Faraday para posteriormente refinarlo y pulirlo con sus elegantes matemáticas, Maxwell tuvo que descifrar una pista decisiva. Encontró una velocidad muy significativa relacionada con las fuerzas de la electricidad y del magnetismo. Cada onda tiene una velocidad característica que depende de lo que la hace viajar. Por ejemplo, en aguas profundas, la velocidad de las olas depende de la aceleración de la gravedad y de la longitud de la ola.
En el aire, la velocidad del sonido depende de la presión del aire, así como de la densidad del medio. Y para los osciladores conectados, la velocidad viene dada por la constante del muelle, la masa y la distancia entre los osciladores. Había llegado el momento en que Maxwell se sentara a determinar la velocidad de las ondas en las líneas de fuerza de Faraday. Desde la perspectiva matemática de Maxwell, las líneas de Faraday eran una expresión de la naturaleza, 1 dividido por r al cuadrado, de las fuerzas de la gravedad, de la electricidad y del magnetismo. Y al mismo tiempo cada una de ellas tiene una constante específica. Y al caer en unas manos científicas adecuadas, esos hechos llegaron a convertirse en lo siguiente. Puesto que las fuerzas fundamentales de la electricidad y del magnetismo no son independientes, la constante eléctrica K sub E y la magnética K sub M deberían estar relacionadas. Pero la cuestión es, ¿cómo? El cociente K sub E partido por K sub M tiene por unidades metros al cuadrado dividido por segundos al cuadrado. Dicho de otra forma, son las unidades del cuadrado de una velocidad. ¿Pero de qué velocidad? Su cuadrado es 9 por 10 elevado a 16 metros al cuadrado dividido por segundo al cuadrado. Dividan la constante eléctrica entre la constante magnética. Y ahí está, la velocidad de la luz. Fue un descubrimiento asombroso. Después de 50 años del minucioso examen científico en otros lugares, James Clerk Maxwell vio la luz y encontró su velocidad en las fuerzas de la electricidad y del magnetismo. Pero no eran solo las fuerzas fundamentales lo que ocupaban la mente de Maxwell. Hacia 1857 se ofreció un premio académico al que pudiera explicar la naturaleza sólida de los anillos de Saturno y su constante movimiento alrededor del planeta. La respuesta de Maxwell dio en el clavo. Maxwell escribió: la única estructura que podía explicar tal estabilidad era que estuviesen constituidos por un enjambre de partículas desconectadas. El trabajo de Maxwell no solo ganó el premio de Cambridge, ganó además el elogio de toda la comunidad científica. Sir George Airy, astrónomo de la Casa Real Británica, lo calificó como una aplicación notabilísima de las matemáticas. Quizás, porque una buena acción merece una recompensa, Maxwell puso sus ojos enseguida en otras partículas, además de las de los anillos de Saturno. Desarrolló una teoría cinética de los gases según la cual las moléculas de gas son pequeñas partículas elásticas que chocan unas con otras al moverse a diferentes velocidades. Maxwell pensaba que toda investigación en física debería avanzar basándose, según sus palabras, en principios estrictamente mecánicos. Y esa creencia no solo llevó a Maxwell a su teoría de los gases, le condujo también a sus grandes logros en electricidad y magnetismo. Para continuar su investigación, el matrimonio Maxwell se trasladó a Kensington, en Londres, en el año 1860. En el King's College, durante 5 años fue fecundo, tanto en la teoría cinética de los gases como en electricidad. Y aquí, en la Royal Institution de Londres, Maxwell conoció finalmente a Faraday.
Faraday, como recordarán, había visto la electricidad en términos mecánicos, no solamente como una idea que estaba en armonía con la acción a distancia de Newton, sino como algo de líneas físicas, una estructura sólida de fuerzas que irradiaba a través del espacio. Maxwell afirmaría con gran admiración que Faraday había visto un medio allí donde los estrictos newtonianos no veían otra cosa que distancia. Maxwell añadió con agudeza: Faraday buscó el lugar de los fenómenos en verdaderas acciones que se producen en el medio. Como, por supuesto, más tarde se pudo ver, ese medio es el campo electromagnético, y ahí es donde la acción tiene lugar verdaderamente. Pero antes de que Maxwell pudiera captar el mensaje procedente del medio, tuvo que determinar si las ondas podían viajar a través de los campos eléctrico y magnético a la velocidad de la luz. Si era así, tendrían que obedecer a las 4 leyes de la electricidad y del magnetismo. El flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a 4pi por K sub B multiplicado por Q, o Q dividido por epsilon sub 0, donde Q es la carga total encerrada por la superficie. Y el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es siempre igual a 0. Es igual a 4pi por K sub. El 4pi por K sub E por Q tiene que ver con cuando lleguen al electromagnetismo en el curso de la licenciatura, como ya conocen cálculo integral, pero ya han llevado cálculo superior, ahí se van a aprender a hacer cálculos de áreas superficiales. Entonces, dependiendo de los círculos alrededor de los signos de integral, significa que son integrales cerradas. Y lo que se calcula ahí, el diferencial del área, es que lo que va a calcular ustedes cuál es el área encerrada. En este caso, el área superficial sería el área de toda la superficie de una esfera. De ahí sale 4pi porque el área superficial de una esfera es 4pi por r cuadrado. El K sub B y el Q ya vienen siendo la carga y el otro viene siendo ya algunas sustituciones que hacen ahí para llegar a esa definición de K sub E, que es el K, tiene que ver con la constante del campo eléctrico y la carga. Esa integral cerrada. ¿Cómo? Esa integral cerrada es cuando la carga se queda dentro de la esfera, ¿eh? Ahí. Ese guardada. es el concepto, exacto. Que eso es lo que da la ley de Gauss. La ley de Gauss permite calcular. Ustedes ven los ejercicios del capítulo, que esos ejercicios casi no los ejercicios, sino las explicaciones del capítulo del campo magnético y del campo eléctrico. Esos ya no lo trabajaron conmigo porque son de la física 5. Se dan cuenta que hay una parte donde hacen deducciones. ¿Cómo calcular el campo eléctrico en un anillo? ¿Cómo calcular el campo eléctrico? Y así sucesivamente. Y esos valores se utilizan integrales cerradas. Porque lo que se busca es, según la ley de Gauss, dice que tiene que ver con el área encerrada, el área de la superficie encerrada donde está la carga. Esa es la razón. Digamos. Sub B multiplicado por Q, o Q dividido por epsilon sub 0, donde Q es la carga total encerrada por la superficie. Y el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es siempre igual a 0.
Estas son las leyes de Gauss de la electricidad y del magnetismo. La circulación del campo magnético a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por la intensidad de la corriente eléctrica que pasa a través de la superficie bordeada por esa trayectoria. Esta es la ley de Ampère. La circulación del campo eléctrico a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es igual a menos el ritmo de cambio del flujo magnético a través de la superficie bordeada por esa trayectoria. Esta es la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Supongamos, por tanto, que puede haber una onda en la intensidad del campo eléctrico. Esta es una onda transversal plana y viaja, por supuesto, a la velocidad de la luz. Pero consideremos el campo en cualquier instante. Como está dirigido hacia arriba en una región y hacia abajo en otra próxima, tiene una circulación según una trayectoria como esta. Según la ley de Faraday, eso significa que debe haber flujo magnético a través de una superficie bordeada por esa trayectoria, y más aún, que debe estar cambiando con el tiempo. Y eso solo puede significar una cosa, que a una onda eléctrica le acompaña siempre una magnética allá donde vaya. Pero, y aquí está el punto decisivo del problema, a su vez eso significa que en cualquier instante... electromagnética. Supongamos, por tanto, que puede haber una onda en la intensidad del campo eléctrico. Esta es una onda transversal plana y viaja, por supuesto, a la velocidad de la luz. Pero consideremos el campo en cualquier instante. Como está dirigido hacia arriba en una región y hacia abajo en otra próxima, tiene una circulación según una trayectoria como esta. Según la ley de Faraday, eso significa que debe haber flujo magnético a través de una superficie bordeada por esa trayectoria, y más... Vean, pues, en este punto, acá es donde entra la parte interesante de las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones, como han visto históricamente, permiten relacionar dos teorías que estaban al inicio separadas. La teoría del magnetismo con la teoría de la electricidad. Al unificarlas él, entonces presenta, que es lo que están explicando en el dibujo, que existen entonces dos ondas al mismo tiempo. La onda debida al campo magnético y la onda debida al campo eléctrico. Las ondas son perpendiculares entre sí y es por ello que las ondas, por ejemplo, el campo eléctrico son las que están en gris, como amarillo, y la onda en color azul representa el valor del comportamiento del campo magnético. Esto genera un dibujo en particular que pareciera un dibujo de ADN. No sé si ya lo han visto ustedes en el libro, creo. En el libro están. Y ahorita les voy a enseñar la imagen a la que me refiero. Esta es la imagen a la que me refiero. Este es el dibujo visto, digámoslo ya en 3 dimensiones. Entonces, lo azul es el campo magnético, lo rojo es el campo eléctrico y lo negro es la dirección. Cada una de estas tiene una ecuación que es una ecuación compuesta, donde vamos a tener como que fuera así, de doble hélice, correcto. Entonces, mientras que si yo la veo, aquí sí voy a abrir un poquito mi cámara. Si yo la veo, por ejemplo, en la posición plana de la regla, aquí yo dibujo una oscilación
que va en esta dirección, o sea, sobre la misma regla. Digamos así, voy dibujando mi oscilación. Y vista desde arriba, dibujo otra oscilación que va a generar, la del campo magnético está en esta dirección, mientras que la del campo eléctrico está en esta dirección, que es perpendicular a la superficie, digámoslo, de la regla, y la otra va a estar exactamente dibujada sobre la regla. No sé si la logra ver Jason. Si no, voy a dejar de compartir para explicar lo que estaba dibujando. Tal vez ahí me ve mejor con la regla. Entonces, lo que decía es que si nosotros venimos, solo voy a jalar un marcador. Aquí estaría la regla. Entonces, si yo vengo y dibujo ondas sobre la regla, a ver si con otro color se miran más, porque es como yo tengo ya ratos de no usar marcadores. Entonces, si encuentro otro marcador que se pinte. Pues cabe la casualidad que casi no uso marcadores. Aquí está. Entonces, si yo dibujo esta onda sobre la regla, esta es, digamos, la onda relacionada al campo eléctrico. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo vengo y denme otra vez un minuto? Solo voy a jalar otra cosa para terminar de representar lo que quiero. Dibujo la otra onda sobre la regla. Entonces tengo dos ondas. La que está dibujada es precisamente que es en el plano de la regla, y está la de que va a estar dibujada perpendicular al plano de la regla. Eso es lo que logra descubrir Maxwell cuando hace esa relación entre el campo eléctrico, que sería la onda roja, y el campo magnético, que es la onda que está construida con plasticina. En el dibujo, por lo general, ya ahora sí que ya vieron un poquito más lo que trataba de explicar, se ve de esta manera. Entonces, esta sería la parte roja, es mi onda que hice en negro, y la parte azul es la onda que yo dibujé en rojo. La de rojo, la de negro, la de azul en este caso es la del campo magnético, y la roja va a ser la del campo eléctrico. Y en la dirección, la flecha solo me dice en qué dirección se van a mover. Estas tienen sus gráficas, tienen una ecuación de la forma es una función compuesta, o sea, va a ser f de x, y, donde yo tengo que dar x cómo se comporta, que va a corresponder, por ejemplo, para este caso, al campo magnético, y y cómo se comporta, que va a corresponder al campo eléctrico. No sé si con eso queda como más claro eso que trataban de explicar en el video. Sí, gracias. Sí, muy bien. Bueno, sigamos viendo el video porque la parte histórica a mí, la verdad, me parece muy interesante.
la parte de la historia de cómo es que llegan, porque en los libros casi siempre es, bueno, estas son las ondas, estas son las ecuaciones de Maxwell, pero ni siquiera le explican cómo va esa relación de cómo es que él llega a eso, o sea, no sale de la nada como a veces pareciera. Sigamos con la explicación entonces de las ecuaciones de Maxwell. Más aún, que debe estar cambiando con el tiempo. Y eso solo puede significar una cosa, que a una onda eléctrica le acompaña siempre una magnética allá donde vaya. Pero, y aquí está el punto decisivo del problema, a su vez eso significa que en cualquier instante hay una circulación del campo magnético según esta trayectoria. Y según la ley de Ampère, eso solo puede ser verdad si hay una corriente a través de la superficie que bordea dicha trayectoria. Pero en el espacio vacío no hay materia ni corrientes eléctricas, así que no hay manera de escaparse del hecho de que, según las leyes de la electricidad y del magnetismo de los tiempos de Maxwell, no podría haber absolutamente ninguna ondas electromagnéticas en el espacio. La cuestión era esta. Si las leyes de la física establecían que en un espacio vacío no podían existir ondas, ¿podría haber sido que, aunque fueran leyes fundamentales, de algún modo estaban incompletas? Maxwell se dedicó a examinar las leyes fundamentales de su época y obtuvo un gran triunfo al encontrar la pieza que faltaba. Y lo consiguió observando un aparato sencillo y completamente convencional, un condensador. La circulación magnética a lo largo de cualquier trayectoria depende de la corriente eléctrica que atraviesa la superficie bordeada por dicha trayectoria. La única manera de estar seguro de que la corriente va a través de esa superficie es imaginando una membrana bordeada por la trayectoria. La corriente entonces deberá pasar a través de la membrana independientemente de la forma que tenga esta. Pero esto ya no es cierto si la corriente va a un condensador. Entonces, aun cuando hay una corriente que circula, no puede haber ninguna a través de la membrana. Si eso es así, ¿a qué es igual la circulación magnética? Buscando una respuesta a esa pregunta, tomó una página del libro de Faraday. Cuando el flujo magnético varía, crea una circulación eléctrica. Y luego, según su costumbre, miró las cosas desde el otro lado. ¿Puede la variación del flujo eléctrico, se preguntaba, crear circulación magnética? La respuesta prometía una solución al problema del condensador. Cuando la corriente fluye a un condensador, la carga aumenta, lo que crea un campo eléctrico creciente entre las placas. El flujo eléctrico a través de la membrana se puede deducir a partir de la ley de Gauss, imaginando una superficie cerrada. Todo el flujo va a través de la membrana en forma de cúpula y es igual a la carga en la placa del condensador dividida por epsilon sub 0. El ritmo de cambio del flujo eléctrico se puede hallar diferenciando ambos miembros de la ecuación y viene dada simplemente por la corriente que circula por el hilo. En otras palabras, epsilon sub 0 multiplicado por el ritmo de cambio del flujo eléctrico a través de la membrana con forma de cúpula es lo mismo que la intensidad de la corriente eléctrica a través de la membrana plana.
Cuando la corriente fluye a un condensador, la carga aumenta, lo que crea un campo eléctrico creciente entre las placas. El flujo eléctrico a través de la membrana se puede deducir a partir de la ley de Gauss, imaginando una superficie cerrada. Todo el flujo va a través de la membrana en forma de cúpula y es igual a la carga en la placa del condensador dividida por epsilon sub 0. El ritmo de cambio del flujo eléctrico se puede hallar diferenciando ambos miembros de la ecuación y viene dada simplemente por la corriente que circula por el hilo. En otras palabras, epsilon sub 0 multiplicado por el ritmo de cambio del flujo eléctrico a través de la membrana con forma de cúpula es lo mismo que la intensidad de la corriente eléctrica a través de la membrana plana. Este fue el descubrimiento crucial de Maxwell. La manera precisa como un flujo eléctrico variable puede generar un campo magnético como si fuese una especie de corriente eléctrica. De hecho, el propio Maxwell llamó a este término matemático corriente de desplazamiento. Dicho de otro modo, la circulación magnética a lo largo de una trayectoria cerrada viene dada no solo por la corriente eléctrica a través de la superficie bordeada por dicha trayectoria, sino también por el ritmo de cambio del flujo eléctrico a través de dicha superficie. Así es como Maxwell completó las leyes de la electricidad y del magnetismo. Y con esas leyes Maxwell pudo demostrar que las ondas electromagnéticas de cualquier frecuencia y longitud de onda se propagan en el vacío a la velocidad de la luz. El descubrimiento de Maxwell, que en aquel momento parecía puramente teórico, llevaría a que las imágenes y sonidos del siglo XX se irradiasen a través del espacio no solo en forma de luz visible, sino también como ondas radiofónicas, microondas y ondas de todo el espectro electromagnético. Fue un descubrimiento que conduciría lejos, más allá de la Tierra, hasta los más profundos reinos del espacio, donde una onda en la intensidad del campo eléctrico implica la existencia de un flujo magnético variable. Eso significa que hay ondas en el campo magnético. Y eso es posible cuando hay variación de flujo eléctrico. Y es comprensible solamente porque Maxwell comprendió que los campos eléctrico y magnético se crean mutuamente cuando se mueven juntos en una onda a la velocidad de la luz. Y así siguen ambos campos, los dos a una, por toda la eternidad, propagándose por todo el universo. Y en esa luz, siempre a la velocidad de la luz, uno puede ver finalmente el poder y la gloria de las ecuaciones de Maxwell. Así como Newton nació el mismo año en que murió Galileo, Maxwell nació en 1831, el año en que Faraday descubrió la inducción electromagnética. Y murió en 1879, el año del nacimiento de Albert Einstein. ¿Cómo podría haber resultado mejor? Porque entre Newton y Einstein, nadie en la historia científica ha dejado una huella tan profunda. Maxwell se adelantó al perfeccionar y redefinir las leyes fundamentales de la naturaleza, y en ese proceso construyó un puente hacia la física moderna. Lo cierto es que Maxwell era una de las mentes mejor dotadas que la raza humana pudo producir durante el siglo XIX, y eso combinado con su espléndida educación de Cambridge hizo posible que pudiera lograr todo lo que se proponía. No les he dicho nada de su sentido del humor, aunque en una ocasión hace bastante tiempo les leí uno de sus poemas cómicos sobre la compañía telegráfica del Atlántico. Hoy me gustaría leerles un trocito de otro de sus divertidos versos. El poema está en este libro, que es muy antiguo, pero de mucho valor. No quisiera manosearlo demasiado, así que arrancaré las hojas.
Así estoy más cómodo. Este es un problema para casa. La primera estrofa es el enunciado del problema. Una inextensible cadena pesada, en horizontal y liso plano colocada. Dada una fuerza aplicada en A, buscad inicial movimiento en K. Se refiere a que hay una cadena sobre una mesa como esta, y que alguien tira de ella por un extremo. La pregunta es, ¿cómo empieza a moverse el otro extremo? Este es un ejemplo típico de problema extremadamente difícil e inútil por completo que los estudiantes de Cambridge deben tradicionalmente resolver. Bien, después de plantear el problema, enseña detalladamente cómo se resuelve. Así que les diré lo que me gustaría. Me gustaría que esta noche resuelvan los problemas que tienen para casa, que luego los versifiquen y me los traigan aquí el próximo día. Hasta entonces. Muy bien. Podemos ver cómo históricamente pareciera que la historia lleva continuidad, ¿no? Lo que decía él. Nace Newton, de Newton nace Faraday, de Faraday nace Maxwell, de Maxwell nace Albert Einstein. O sea, sin esa línea de continuidad, muy probablemente no se conociera todo lo que se conoce de la física moderna. La física moderna empieza a partir o sea, él da como esa conexión, que era lo que decía en el video, entre la física clásica, que termina hasta donde más o menos vamos, y entra a la parte de la física moderna. Nosotros nos quedamos en una mezcla entre la física clásica y moderna, ya que vamos a trabajar todavía la parte de óptica. Para la parte de óptica sí les agradecería mucho que tengan transportador, regla, principalmente porque hay que hacer como dibujos, hay que hacer varios dibujos. Es muy de dibujar para encontrar las soluciones de los problemas. En el caso de la parte de óptica, vamos a tratar de avanzar un poco más en el tema, que es lo que vamos a hacer como resumen la otra semana, sobre lo que es las ecuaciones de Maxwell, qué implican en su desarrollo, y luego de ese resumen resuelvo unos ejemplos tanto del capítulo 30 y 31 para poder llegar a la segunda parte. Les voy a compartir para que en esta media hora que nos queda de clase podamos ver podamos escuchar los podcasts que hay sobre sobre la luz, que es que es el tema que nos toca discutir, y así van ustedes como teniendo más familiaridad con lo que lo que se va a hablar en los siguientes temas del curso. Solo los voy a ubicar. Ustedes son... Aquí está. Este es el enlace donde está el primer podcast. Pueden confirmarme si pueden entrar, por favor. Y ahorita les voy a poner el segundo podcast. Se los estoy mandando por WhatsApp. Y si no pueden entrar ustedes, vamos a ver si yo puedo. Si se pueden ver desde en línea. Este es un podcast. Muy bien, sí lo retraso. Sí se puede. ¿Sí? Bueno, ¿qué les queda hacer en esta media hora? Los podcasts duran más o menos unos 10, 15 minutos. Escuchen los dos podcasts. Finalicen, por favor, su experimento. Mañana espero yo recibir los videos de sus experimentos. ¿Cómo van con sus experimentos? ¿O no se recordaron que tenían que entregarlos esta semana? Bueno,
El silencio, doctor, espero que sí. Recuerden que tenemos que tratar de tenerlos para que yo los pueda revisar y que ya sea el primer filtro y luego presentarlos en la feria. Sí me gustaría que los 4 presenten su experimento en la feria de las ciencias, que es la que nos toca el 15 de septiembre, la fecha límite. Entonces yo necesito verlos estos días para que ustedes todavía tengan el 14 y 13 por ahí para poder terminarlos si hubiese algo que modificar. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Muy bien, entonces tienen 2 actividades que hacer. Tienen que escuchar los podcasts, que ya se los pasé por WhatsApp. Ingresan, son 2 los que van. Esa es una serie de podcasts que vamos a estar terminando de oírlos conforme los vayan publicando. Y luego mientras que están trabajando, pueden oír los podcasts y terminan su laboratorio, su proyecto que tienen que entregar. Si no hay más preguntas, entonces los dejo trabajar y nos miramos el próximo sábado a las 7 de la mañana. ¿Ya firmaron asistencia? Sí, No. cuénteme, Eric. Una pregunta. ¿El proyecto es aparte del laboratorio o es el mismo proyecto? El proyecto es se recuerda que tienen que hacer 3 proyectos. El primero yo les había pedido que hicieran un semáforo. Sí. Y ese semáforo me habían dicho que se les dificultaba mucho crearlo por algunos materiales. Entonces, después de esa conversación, que fue hace ya más o menos más de un mes, les dije que les dejaba el proyecto abierto, que se entregaba más o menos para estas fechas, que era el 15, 14 de septiembre, o sea, se entregaba el 11, pues, hoy, y que aprovechando que ingresó la situación de la feria científica de la escuela, que íbamos a utilizar estos proyectos de una vez para que sean los que presenten en la feria científica, para que no trabajen doble. Ah, bueno. ¿Sí ves? Ah, ya. Entonces vamos a hacerlo entonces. Gracias, licenciado. Tienen a más tardar mañana en la noche para subirlos, para que yo los vea lunes, les dé observaciones, martes corrigen y miércoles estén subiendo ustedes a la plataforma donde hay que mandarlos para que los publiquen. ¿De acuerdo? Pero no tiene que ser el semáforo necesariamente. No, no, el semáforo lo votamos porque me habían dicho de que tenían dificultades por los materiales, que era muy complejo en algunos lugares de hacerlo. Entonces les dije que lo iba a dejar abierto, a que cada quien hiciera lo que fuera según sus posibilidades relacionado a los temas que hemos visto. Ok. ¿Alguna otra pregunta para resolverles? ¿La asistencia estará abierta o se ha cerrado todavía que no agarra la asistencia? No, ya está abierto. Ahí está. Entonces, gracias, Sí, hoy ya licenciado. les aparece únicamente seleccionar la fecha. Todo el tema de hoy era ecuaciones. El tema de hoy era las ecuaciones de Maxwell. Pueden ponerlo como el tema de hoy. Muy bien. Nos miramos entonces. Aprovechen el tiempo, por favor.